sola. ¿Te has fijado que el verde es el color que más nos relaja, pero también el que más nos inquieta? Es el color de la naturaleza brotando en primavera, pero también el del moho, la envidia y el arsénico. Hoy, el verde es el símbolo de la ecología, la esperanza y el dinero. Nuestros ojos están diseñados para ver más tonos de verde que de cualquier otro color. No es preferencia estética, fue nuestra mejor herramienta de supervivencia. Distinguir el verde de una serpiente oculto en el verde de la maleza era la diferencia entre vivir o morir. A propósito, si pensamos en verde, es común asociarlo con reptiles. Dicho sea de paso, las adaptaciones de Slytherin de Harry Potter tampoco son de ayuda, pero aquí hay una ironía. La mayoría de los reptiles verdes no tienen pigmento verde en su piel. Si tomas la escama de una serpiente verde y la machacas, el polvo resultante no será verde. Lo que ocurre es un fenómeno llamado coloración estructural. Los reptiles suelen tener una capa de pigmento amarillo, xantóforos, sobre una capa de células que dispersan la luz azul, iridóforos. Cuando la luz blanca golpea la piel, la estructura física filtra el azul y el pigmento filtra el amarillo. Azul más amarillo, verde. Esto es vital para su supervivencia. El verde les permite desaparecer en el ruido visual del follaje. Es el camuflaje perfecto para un depredador que espera en silencio. De hecho, cuando algunos reptiles mueren y sus células pierden estructura, a veces cambian de color a azul o amarillo, revelando el truco de magia que mantuvieron en vida. Si miras a tu alrededor, hay pájaros verdes, ranas verdes e insectos verdes. Pero, ¿has notado que no existe ni un solo mamífero verde? Ni un perro, ni un gato, ni un mono. Incluso el perezoso, que parece verde, solo lo es porque en su pelo crecen algas debido a su lentitud. La razón es química. Los mamíferos solo podemos producir dos tipos de melanina, negro/marrón y rojo/amarillo. Para un mamífero, ser verde requeriría una mutación estructural en el pelo que la evolución nunca consideró necesaria. Prefirieron apostar por el marrón para camuflarse con los troncos y la tierra, dejando el verde como un privilegio exclusivo de insectos y demás. Etimológicamente, la palabra verde viene directamente del latín viridis, que significa vivo, joven o floreciente. Está estrechamente ligada a vivere, estar verde/fuerte. De aquí nacen palabras como vigor, virilidad y vergel. Pero si retrocedemos más, a la raíz indoeuropea gre, encontramos una conexión fascinante. Es la misma raíz de las palabras inglesas grass, pasto, y grow, crecer. En nuestra mente ancestral, el verde no era un tono, era un verbo. Era la acción de la vida manifestándose. Sin embargo, en muchos idiomas antiguos, el verde y el azul no tenían palabras diferentes. Es lo que los lingüistas llaman green más blue. Culturas como la japonesa o la celta usaban un solo término para ambos, viendo al bosque y al mar como parte de un mismo espectro de frescura. En base a ello, existe una teoría fascinante en la lingüística. El verde no siempre existió en nuestra mente. En la Odisea de Homero, el mar se describe como rojo como el vino, pero nunca se menciona el azul o el verde para el paisaje. ¿Por qué? Porque muchas culturas antiguas no necesitaban una palabra específica para el verde. Era simplemente lo que está vivo. En algunos idiomas africanos, todavía se usa la misma palabra para verde y crudo como una fruta que no ha madurado. Esto evidencia que no vemos el mundo como es, sino como nuestro lenguaje nos permite categorizarlo. El verde fue, durante milenios, un color invisible porque estaba en todas partes y no había la necesidad de preservarlo. Por su lado, para los antiguos egipcios, el verde era el color de la regeneración. Su dios Osiris, el señor de los muertos, a menudo era representado con la piel verde. ¿Por qué? Porque para ellos, la muerte no era el fin, sino una semilla que espera brotar. El verde simbolizaba el ciclo del Nilo y la agricultura. Usaban un pigmento llamado malaquita, una piedra preciosa triturada que era carísima y difícil de manejar, pero que les daba ese tono eterno de la vida que renace. En la antigua Roma, el verde era un color complicado.
Aunque era el color de la fertilidad y de Venus, la diosa de los jardines, vestir de verde se consideraba a veces poco varonil o demasiado exótico. Sin embargo, el emperador Nerón tenía una obsesión particular. Se dice que veía las luchas de gladiadores a través de una esmeralda tallada, no solo para proteger sus ojos del sol, sino porque creía que el verde calmaba su espíritu agitado. Entrando a la Edad Media, aquí es donde el verde adquiere su reputación de inestable. En las cortes medievales, el verde era el color de los jóvenes, de la primavera y del amor cortés. Pero había un problema técnico. Los tintes verdes eran un desastre. Se desteñían con el sol o se volvían amarillos con el primer lavado. Debido a esta inestabilidad química, el verde se asoció simbólicamente con todo lo que cambia: el dinero, el azar y la suerte. Es por esto que, hasta el día de hoy, los tapetes de las mesas de billar y de los casinos son verdes. Representan ese terreno donde puedes ganar o perder en un segundo. El verde era el color de lo que no puedes controlar. Hablando de la joya de las coronas en esa época, la esmeralda. ¿Por qué es verde? La respuesta es un error de la naturaleza. El berilo, el mineral base, es transparente, pero si una pequeña cantidad de cromo o vanadio se cuela en su estructura durante su formación hace millones de años, el cristal se transforma en ese verde profundo. A medida que avanzamos, el verde se convirtió en un marcador social. Mientras que el rojo y el púrpura eran para la nobleza, el verde era el color de los burgueses, los artesanos y los mercaderes. Fíjate en el famoso cuadro de El matrimonio Arnolfini. La esposa viste un imponente vestido verde. No es casualidad. Ese verde le decía al mundo que su familia tenía dinero para pagar tintes caros, pero que no pertenecían a la aristocracia o eclesiástica. Con la llegada de la revolución industrial, el verde cambió de bando. El humo de las fábricas volvió las ciudades grises, y el verde pasó a ser el objeto del deseo, la nostalgia por el paraíso perdido. Los poetas románticos lo convirtieron en el símbolo de la libertad frente a la máquina. Esa semilla creció hasta el siglo XX, cuando el verde se politizó por completo, convirtiéndose en el color de la protección ambiental. Pasó de ser un tinte inestable en la ropa de un mercader a ser la bandera de la supervivencia de nuestro propio planeta. Pero eso ha sido demasiada historia, hablando de física. El verde ocupa el centro exacto del espectro de luz visible, con una longitud de onda de unos 520 a 560 nanómetros. ¿Por qué vemos tanto verde? El ojo humano tiene 3 tipos de conos, sensores de color, y los que detectan el verde son los más sensibles. Podemos distinguir hasta 10 millones de colores, pero, como dije antes, nuestra capacidad para diferenciar matices de verde es superior a cualquier otra. Esto nos permitía saber si una fruta estaba madura o si un depredador acechaba entre las sombras. A manera de dato curioso, las plantas son verdes no porque quieran ese color, sino porque lo rechazan. La clorófila absorbe la luz roja y azul para hacer fotosíntesis, energía, pero refleja la luz verde hacia nosotros. El mundo es verde porque las plantas no necesitan esa parte de la luz. Vivimos rodeados del desecho lumínico de la naturaleza. Continuando con la naturaleza, existe un fenómeno casi legendario llamado el rayo verde. Justo cuando el sol se pone en el horizonte del mar, por una fracción de segundo, el último destello no es rojo ni naranja, sino un verde esmeralda brillante. No es una ilusión óptica ni un mito de marineros. Es el resultado de la refracción de la luz a través de la atmósfera, que actúa como un prisma gigante. Julio Verne escribió una novela entera sobre esto, diciendo que quien lograba ver el rayo verde, ganaba la capacidad de leer los sentimientos de los demás. En la realidad, es el recordatorio de que el verde es el punto de equilibrio donde la luz se dobla justo antes de la oscuridad. Retomando nuestra narrativa, durante siglos, conseguir un verde estable y brillante fue la pesadilla de los artistas. El verde de malaquita era caro y el verde de cardenillo, óxido de cobre, se volvía negro con el tiempo. Pero en 1775, el químico Carl Wilhelm Scheele inventó el verde de Scheele. Era un tono vibrante, eléctrico, hermoso, y estaba hecho de arsénico.
El mundo se volvió loco por el verde. Se usó en papeles tapiz, juguetes, velas y, lo más famoso, en los vestidos de las mujeres de la alta sociedad. Las personas empezaron a enfermar. Se dice que Napoleón Bonaparte murió lentamente en su exilio en Santa Elena porque su habitación estaba empapelada con este verde. La humedad hacía que el arsénico se desprendiera en forma de gas, lo que terminó en su envenenamiento. El verde pasó de ser el color de la vida al color de la muerte silenciosa. De ahí viene la asociación de los villanos, el veneno y los monstruos con este color en la cultura pop. No obstante, hoy, el verde es el color del equilibrio. En psicología, se usa para reducir el estrés. Estar rodeado de verde baja el cortisol, la hormona del estrés, y mejora la concentración. ¿Por qué los dólares son verdes? Originalmente, en el siglo XIX, se eligió este color porque era difícil de falsificar y resistente a la decoloración. Con el tiempo, el verde se volvió sinónimo de éxito financiero. Para el Islam, el verde es el color más sagrado, representando el paraíso y la vegetación en medio del desierto, o sea un oasis. Además, es la identidad de la nación de Irlanda, el verde esmeralda, vinculado al trébol y a la resistencia cultural. ¿Te suena la festividad de San Patricio? Hasta principios del siglo XX, los médicos vestían de blanco. Pero cambiaron al verde, o azul verdoso, por una razón de óptica pura. Al pasar horas mirando el rojo intenso de la sangre, si el cirujano levantaba la vista hacia una pared blanca, veía fantasmas verdes. Este es un fenómeno llamado pos-imagen. El ojo se fatiga del rojo y proyecta su color complementario, el verde. Al hacer que los uniformes y las sábanas fueran verdes, el efecto se neutralizaba, permitiendo que la vista del médico descansara. El verde en medicina no es por limpieza, es para evitar que el cerebro se confunda con el color de la vida. En el arte, el verde es difícil de domar. Van Gogh lo usaba para expresar angustia y vitalidad al mismo tiempo. Por ello, no podemos hablar del verde sin mencionar su faceta más bohemia y peligrosa, la absenta. A finales del siglo XIX, artistas como el propio Van Gogh, Dalí y Oscar Wilde estaban obsesionados con el hada verde. Esta bebida alcohólica de color esmeralda, hecha con ajenjo, tenía la reputación de causar alucinaciones. Se decía que el verde de la copa era la puerta a una creatividad descontrolada, pero también a la perdición. Fue tal el impacto de este verde en la sociedad que se terminó prohibiendo en muchos países. El verde aquí no era naturaleza, era delirio, otra de sus acepciones más famosas. Pero en el siglo XXI, en la era digital, el verde dejó de ser censurado para ocupar su trono como rey. En el modelo RGB, el verde es el canal que aporta la mayor parte de la luminosidad a una imagen. Si ves la película Matrix, notarás que todo tiene un tinte verde. Los creadores querían que el espectador sintiera que estaba viendo el mundo a través de un monitor antiguo de fósforo, creando una atmósfera artificial y alienante. Dicho sea de paso, si creciste en los años 80 o eres fan de la estética cyberpunk, recordarás las pantallas con letras verdes brillantes sobre fondo negro. Pero, ¿por qué verde y no blanco o azul? No era por estética, era por física y salud visual. Las primeras computadoras usaban monitores de rayos catódicos con una capa interna de fósforo P1. Este tipo de fósforo emitía una luz verde muy estable. Pero la razón principal era nuestra biología. Como mencionamos antes, el ojo humano es mucho más sensible a las longitudes de onda verdes. Esto permitía que los operadores de computadoras pudieran leer texto durante horas con menos fatiga visual, ya que el ojo no tenía que esforzarse tanto para enfocar esos caracteres. Además, el fósforo verde tenía una persistencia mayor. Es decir, el brillo tardaba un poco más en desvanecerse, lo que evitaba ese parpadeo molesto que causaba dolores de cabeza. Así que, antes de ser el código de Matrix, el verde fue la primera interfaz amigable entre el humano y la máquina. Cambiando de tema, en fiestas, si alguna vez te has maravillado con los fuegos artificiales de color verde neón, le debes las gracias al bario. Mientras que el estroncio nos da el rojo, el cloruro de bario es el encargado de pintar el cielo de verde.
Es un elemento difícil de manejar porque si la temperatura de la explosión es demasiado alta, el color se lava y se vuelve blanco. Lograr un verde puro en pirotecnia es el sello de un maestro químico. A su vez, en casi todo el mundo, las señales de salida de emergencia son verdes. Esto se basa en el efecto Purkinje. A medida que la luz disminuye, como en un incendio o un apagón, nuestra sensibilidad se desplaza hacia el extremo azul/verde del espectro. En la oscuridad, el rojo es lo primero que dejamos de ver. Se vuelve gris o negro. Pero el verde sigue brillando en nuestra retina incluso con poca luz. Por eso, cuando todo falla y el humo llena la habitación, el verde es el último faro de esperanza que tus ojos pueden detectar para salvarte la vida. ¿Sabías que el color verde de los semáforos no siempre fue verde? Al principio de los trenes en Inglaterra, el blanco significaba siga, pero tras un accidente donde una lente roja se rompió y pareció blanca, se cambió al verde para asegurar que nunca hubiera confusión. El verde es el color de nuestra seguridad porque es el más distinto al peligro. Ahora el verde te sigue transmitiendo paz y tranquilidad. ¿O ya no? Chao.